Diagrama de fase binarios. Integrantes: Kevin Morocho, David Cedillo, Edwin Muñoz y Fabián Medina. Objetivos: explicar los efectos de la formación de soluciones sólidas sobre las propiedades mecánicas de los materiales metálicos. 2. Definir los propósitos principales de uso de los diagramas de fase binarios. 3. Describir la finalidad básica y aplicación posterior correcta de los diagramas de fase binarios. Y 4. Amplificar la definición mediante ejercicio. Introducción. Inicialmente, definir el diagrama de fase, que es el resultado de la ecuación cuando la muestra se modifica o está sujeta a cambios de estado, para todos los elementos relacionados con la energía. Sí, es inevitable. La combinación multiproveedor es un conjunto de propiedades que cuentan con activos tangibles propios que son útiles para nuestro entorno y que nos ayudan a participar en la integración y operación. Soluciones de aprendizaje para diferentes condiciones de diferentes temperaturas. Definición de fase. Una fase puede definirse como cualquier parte, lo cual incluye el total de un sistema físicamente homogéneo dentro de sí mismo y limitado por una superficie que lo separa de cualquier otra parte. Características de una fase. 1. Una fase tiene las siguientes características. La misma estructura o arreglo atómico a lo largo de ella. 2. Casi la misma composición y propiedad a lo largo de ella. Y por último, una interfase definida entre la fase y cualquier fase circundante o adjunta. Equilibrio de fases. El equilibrio de fases es el sistema de equilibrio que existe entre uno o los diferentes estados de la materia. Se define como una etapa cuando el potencial químico de cualquier componente presente en el sistema permanece estable con el tiempo. Dentro del mismo estado, un componente puede existir en dos fases diferentes como los alótropos de un elemento. Además, dos compuestos inmiscibles en el mismo estado líquido pueden coexistir en dos fases. Diagramas de fase. Los diagramas de fase son representaciones gráficas de las fases que existen en un sistema de materiales a varias temperaturas, composiciones y presiones. Son representaciones de la termodinámica de las reacciones en función de sus variables. Información que se puede obtener de los diagramas de fase. 1. Fases presentes a diferentes composiciones y temperaturas. 2. Solubilidad de un elemento o compuesto en otro. 3. Temperatura a la cual una aleación que se deja enfriar empieza a solidificar, así como el rango de temperatura en el que tiene lugar la solidificación. Y por último, 4. Temperatura a la que se funden o empiezan a fundirse las distintas fases. Diagrama de fase de una sustancia pura, que es el agua. Una sustancia pura como el agua puede existir en fase sólida, líquida o gaseosa, en función de las condiciones de presión y temperatura. Es decir, esta sustancia puede estar en las tres fases que representa. En el diagrama se observa un punto triple a baja presión y una baja temperatura, en el que coexisten las fases sólida, líquida y gaseosa en el agua. En el gráfico que tenemos la parte izquierda, en, en la parte inferior izquierda del gráfico tenemos el punto triple, que está a 0.01 grados centígrados, entre la fase sólida, líquida y el vapor. Si subimos un poco, encontramos la línea de solidificación y en la parte izquierda, derecha superior, encontramos la línea de vaporización. Diagrama de fases de una sustancia pura. A presión constante y a medida que aumenta la temperatura, el agua pasa de la fase sólida a la fase líquida. La temperatura en la que tiene lugar este cambio de fase es la temperatura de fusión. Si continúa aumentando la temperatura, habrá un segundo cambio de fase, de que el agua pasa del líquido al vapor. Es la temperatura de vaporización. Y por último, la temperatura de fusión y vaporización coincide para varias presiones con la línea de solidificación y vaporización respectivamente. Esta regla describe la relación entre el número de componentes y el número de fases de un sistema determinado y las condiciones que pueden permitirse que varíen. Por ejemplo, la temperatura, la presión, etc. La regla tiene la forma general 2 más C igual F más P. Regla de la fase. F
es igual a un número de grados de libertad. P es el número de fases presentes. C es el número de componentes. 2 es el número de variables de estado del sistema, temperatura y presión. Un ejemplo de la regla de fases sería la siguiente imagen, el cual es cálculo de F, el número de grados de libertad, con la fase de Gibbs entre tres puntos distintos del diagrama de fases del agua pura. Punto triple del agua es 0,01 grados centígrados y 60, 25 igual 10, 3 de atmósfera. P es igual a 3 líquido, sólido, vapor. C es igual a 1 de agua. 3 más F igual a 1 más 2. F sería 0. No se puede variar ni presión ni temperatura para que coexistan las tres diferentes fases. Si modificamos o bien T o bien P, ya no coexisten tres fases. La línea de solidificación donde coexisten sólido y líquido es P igual 2 líquido y sólido, C es igual a 1 de agua, 2 más F igual a 1 más 2, F sería 1. Se puede variar P o T, pero si se mueve una de las dos, la otra queda fijada para que coexistan a la vez líquido y sólido. El punto dentro de una sola fase, por ejemplo, P es igual a 1 líquido, C es igual a 1 agua, 1 más F igual a 1 más 2, F sería 2. Se puede variar P y T a la vez y seguiría habiendo una sola fase líquido. La relación entre las propiedades y el diagrama de fases en una aleación. Una aleación de cobre-níquel es más resistente que el cobre puro o que el níquel puro, debido a que el endurecimiento por una solución sólida. La resistencia de cobre aumenta por el endurecimiento por una solución sólida hasta que se agrega alrededor de 67 de níquel. El níquel puro es un endurecimiento por una solución sólida cuando se incorpora hasta el 33% de Cu. Se obtiene la resistencia máxima en una aleación de Cu y 67 de níquel, conocida como Monel. El máximo está más cerca del lado de níquel puro del diagrama de fases debido a que el níquel es más resistente que el cobre. Diagrama de fases binarios. La representación de los cambios de una fase puede ser más compleja. Un caso particular, el más sencillo, corresponde a los diagramas de fases binarios. Ahora las variables a tener en cuenta son temperatura y la concentración, normalmente en masa. Diagramas de fases binarias. La constitución de una aleación queda descrita por la composición global de la aleación, el número de fases presentes, la composición de cada fase, la fracción, porcentaje o proporción en cada peso de cada fase. Diagramas de fase binaria. En un diagrama binario puede aparecer las siguientes regiones. Línea de líquidos por encima de la cual existen fases líquidas. Línea de sólidos por debajo de las cuales solo existen sólidos. Línea eutéctica y eutectioide son líneas horizontales en las que tienen lugar transformaciones eutéticas y vectores respectivamente. Línea de Solbus, que indica las temperaturas para las cuales una disolución de A y B deja de ser soluble para transformarse en dos disoluciones sólidas de distintas composiciones en A y B. Diagramas de fase binarios. Son concentraciones definidas en las que ocurren transformaciones a temperatura constante, entre las cuales están la eutéctica, eutectoide, peritéctica, peritectoide y monotéctica. Transformaciones a temperatura constante. Para la monotéctica tenemos la fórmula líquido 1 que multiplica enfriamiento sobre calentamiento por un líquido 2 sumado a un sólido. En la eutéctica tenemos un líquido que multiplica a un enfriamiento sobre calentamiento por un sólido 1 más un sólido 2. Eutectoide, un sólido 1 que multiplica el enfriamiento sobre el calentamiento por un sólido 2 más un sólido 3. Peritéctica, un líquido más un sólido 1 que multiplica un enfriamiento sobre calentamiento por un sólido 2. Peritectoide, un sólido 1 más un sólido 2 que multiplica el enfriamiento sobre el calentamiento
por un sólido 3. Reacción eutéctica. La composición eutéctica presenta el punto de solidificación más bajo de todo el sistema y por lo tanto la temperatura eutéctica es la temperatura más baja a la cual puede existir alguna porción de fase líquida. Si prosigue el enfriamiento a partir de este punto, todo el líquido tendrá una composición eutéctica, formando simultáneamente las dos posibles fases sólidas, alfa y beta. Diagrama de fase eutéctica. Posee una solubilidad total en estado líquido y nulo en sólido. Eutéctico. Se refiere al punto invariable donde F es igual a 0, en el que un líquido se transforma en otros dos sólidos diferentes, alfa y beta, como tenemos en el gráfico. Reacción eutectoide. Es un proceso metalúrgico que ocurre en las aleaciones binarias con cierta concentración de los aleantes. Es similar a la reacción eucéntrica, pero en vez de un líquido, el que transforma es un sólido. La aleación con composición eutectoide en estado sólido, al ser enfriada lentamente, llega a una temperatura de solidificación denominada temperatura eutectoide, en donde ocurre la reacción sólido 1 que da lugar a un sólido 2 más un sólido 3. Diagrama de fase eutectoide. Un punto invariable donde F es igual a 0, en el que un sólido gamma se transforma en otros dos sólidos diferentes, alfa y beta, como tenemos en la figura donde influye la temperatura, donde tenemos un sólido policristalino eutectoide, con una microestructura eutectoide con finas capas alternadas de alfa 1 y beta 2. Tenemos también la presencia de una microestructura eutéctica, nódulos de tamaño fino de gamma 1 en una matriz de beta 1. Reacción peritéctica. Una reacción peritéctica es la fusión entre un sólido y un líquido que da como resultado otro sólido, pero la condición peculiar de este es un sólido completo o con las mismas características que los sólidos ideales. Esta ocurre entre una temperatura de los 1800 grados centígrados hasta los 800 grados centígrados, ya que en temperaturas más bajas encontramos otro tipo de reacción, pues mientras más baja es la temperatura, es mayor la posibilidad de encontrar sólidos. Diagrama de fase peritéctica, con un punto invariante donde F es igual a 0, en el que un líquido y una fase sólida alfa se transforman en otra sólida de distinta beta, como tenemos en la reacción peritéctica, un líquido más un alfa nos da lugar a un beta. Reacción peritectoide. Al igual que la reacción eutectoide, solamente involucra fases sólidas. La fase sólida se descompone durante el calentamiento en dos nuevas fases, como se muestra en la figura. Esta es una forma de transformación incongruente en estado sólido. Y cabe mencionar que es muy raro que esta reacción ocurra en las aleaciones comerciales, por lo cual la experiencia con este tipo de reacción es bastante escasa. Sobre la base de su similitud con la peritéctica, se puede esperar que dicha transformación sea muy lenta. Reacción monotéctica. Una reacción monotéctica se representa de la siguiente manera. Un líquido 1 que da lugar a un sólido más un líquido 2. Podemos suponer una disolución que contenga agua destilada y algún sólido disuelto. Por ejemplo, un vaso de precipitados con iones de cobre disueltos en una disolución de agua y ácido nítrico. En un principio no se observará ningún sólido, ya que todo el cobre debe estar disuelto en la disolución ácida. Tendrá un color azul dicho líquido. Al agregar hidróxido de sodio y comenzar a neutralizar el ácido nítrico,
Esta disolución ya no podrá contener al cobre y este comenzará a depositarse, cambiando la tonalidad del agua de azul a incolor. Así un líquido da lugar a un líquido distinto y a un sólido. Diagrama de fase binario isomorfo. Para definir una isoterma del porcentaje en peso de cada elemento, representada en la imagen por el segmento líquido-sólido, esta línea se traza horizontalmente desde la temperatura de composición de una fase hasta la otra. El porcentaje en peso del elemento B en el líquido viene dado por WL y en el sólido por WS. El porcentaje de sólido y líquido puede ser calculado usando las siguientes ecuaciones que constituyen la regla de la palanca. Diagrama binario con fase sólida y líquida, con la representación de la isoterma. En la parte izquierda tenemos la temperatura y en la parte derecha inferior tenemos el porcentaje sobre B. Finalidad del diagrama de fases. Tiene como finalidad visualizar de una manera más concreta cómo varían las propiedades de un material o sustancia con respecto a las condiciones en que se encuentra. Podríamos tener una tabla de fases y ver todo con valores y numeritos, pero un dibujo es más importante que lo tratamos todo a simple vista. Composición de cada fase. Cada fase tiene una composición expresada en porcentaje en peso. Cuando en la aleación está presente una sola fase, su composición es igual a la de la aleación. Y si se modifica la composición original de la aleación, se modifica entonces la composición de la fase. Sin embargo, cuando coexisten dos fases como el líquido y sólido, sus composiciones difieren entre sí como la composición general o original. Si esta cambia ligeramente, la composición de las dos fases no se afectará. Esta diferencia queda explicada por la regla de las fases de Gibbs. Regla de la palanca. Es una herramienta para determinar el porcentaje en peso de cada fase en un diagrama de fase binario. Se usa para determinar el porcentaje de peso de las fases líquida y sólida de un sistema binario de composición y temperatura entre líquido y un sólido. En regiones de una sólida fase, la cantidad de la fase simple es 100%. En regiones bifásicas, sin embargo, se deberá calcular la cantidad de cada fase. Una técnica es hacer una balanza de materiales. Estas son las fórmulas de regla de la palanca, que es el porcentaje de peso de la fase sólida, que es igual a X sub S es igual a W sub 0 menos W1 sobre WS menos W1. El porcentaje de peso de la fase líquida es igual a X1 es igual a W sub S sobre W sub 0. Todo eso sobre WS menos W1. Tipos de soluciones. Sólida. Es una fase cristalina que puede presentar composición variable. El soluto puede incorporarse dentro de la estructura cristalina de disolvente bien mediante sustitución reemplazando cada átomo del disolvente por un átomo de soluto, lo bien de forma intersticial, encajándose los átomos de un soluto dentro del espacio que hay entre los átomos del disolvente. Sustitucional, en los que el átomo o el ion que se introducen sustituyen a otro átomo o ion de la misma carga en la estructura huésped. Los átomos de soluto sustituyen en los términos de posición a átomos de la matriz. Para este tipo de solución, los dos átomos deben similarse en radio atómico, estructura cristalina, electronegatividad y valencia intersticial, en las que las especies introducidas ocupan una posición que normalmente está vaciada en las estructuras cristalinas, o los que no pueden fuera de las estructuras átomos-iones. Los átomos de soluto se sitúan en las intersecciones que hay entre los átomos de cristal matriz. Se puede formar soluciones sólidas intersticiales solo cuando el átomo de la matriz es mucho mayor que el otro, de modo que las intersticiones de las matrices sean suficientemente grandes para el tamaño del soluto. Ejemplo 1.
Observando el diagrama de equilibrio de fases de la aleación níquel adjunto, para cada uno A, B y señalado sobre el diagrama, determina el número de fases, su composición y la cantidad relativa de cada una de ellas. Punto A. Está situado en una zona monofásica en la que hay líquido con una concentración Cl igual 36% de níquel. Punto B. Tiene una concentración de CO igual 70% de níquel y está situado en una zona bifásica en la que coexiste líquido con la concentración Cl igual 30% de níquel y sólido con una concentración CS de 78% de níquel. Para calcular la cantidad de cada una de las fases lo haremos aplicando la regla de la palanca para un segmento formado por las concentraciones. Cl igual 30% de níquel, CO 70% de níquel y CS igual 70% de níquel. W igual C. W igual a C alfa menos CO sobre C alfa menos L igual a 78 menos 70 sobre 78 menos 30. Quedaría 8/48 igual a 0,167. Por lo que la cantidad de líquido igual a WL sería 16,7%. WS es igual a 1 menos WL e igual sería a 1 menos 0,167 igual a 0,83. Por lo que la cantidad de sólido sería WS igual 83,3%. Ejemplo 2. A partir del diagrama de equilibrio de fases de la aleación de SN y PB, totalmente solubles en un estado líquido y parcialmente insolubles en un estado sólido con eutéctico, determinar el número de fases, su composición y la cantidad relativa entre por ciento de cada una de ellas para la aleación con una concentración CO igual a 30% de PB a una temperatura de 250. Si entramos en el diagrama por una temperatura de 250 grados y para una concentración de CO igual al 30% de PB, estaríamos situados en un punto marcado como A en el diagrama, que corresponde a la zona bifásica donde existe líquido con una concentración Cl 68% de PB y sólido, que sería una solución sólida de PB en SN con una concentración CSSA igual a 18% de PB. Con estos tres valores de concentración confeccionamos el segmento para aplicar la regla, la cadena obteniendo las cantidades relativas de cada fase con las que se obtiene cantidad relativa de solución sólida a WSSA igual a 76%, cantidad relativa de líquido igual a WL igual a 24%. Equilibrio de fases de la aleación de dos metales A y B totalmente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido y con eutéctico. Indicar zonas, puntos y líneas significativas del diagrama. Un punto A, 920 grados centígrados, 100% de A. Punto de fusión del metal puro A. Punto B, 800 grados centígrados, 100% de B. Punto de fusión del metal puro B. Punto E, 500 grados centígrados, 60% de A y 40% de B. Punto eutéctico. Es el punto en el que se produce la temperatura de fusión más baja y toda la aleación cambia de estado de temperatura constante. En línea de sólidos AC-EBD, línea de líquidos AEB, línea isoterma eutéctica, 500 grados centígrados. Es el segmento horizontal CED de la línea de sólidos. Zona monofásica sólida, por debajo de la línea de sólidos. Zona monofásica líquida, por encima de la línea de líquidos. Zona bifásica, sólido metal A puro más un líquido AECA.
zona bifásica, sólido metal B puro más líquido BeDB. Opiniones. Como opiniones tenemos que la fusión, la creación y estudio con diagramas de fase de nuevos materiales llevan a los mercados de metales tradicionales. Por muchos años estos mercados fueron exclusivos. Los diagramas de fases son representados con la relación temperatura-tiempo, que significa que los diagramas de fases en equilibrio se configuran a partir de puntos significativos obtenidos del análisis de curvas de transformación y enfriamiento. Conclusiones. Como conclusiones podemos deducir que el diagrama de fases ayuda a que la temperatura lograría el equilibrio de cierta aleación y prolongará el material la solidificación a que la temperatura fundiría. Esto ocurre al aplicarlo a un material cierto tratamiento térmico. Además, mediante el diagrama de fase, encontramos los diferentes tipos de estados de un material, que son sistemas. Estos sistemas van en función de todas las fases de cambios que representan condiciones de composición, presión y temperatura.